A pesar de las inconveniencias, ¿verdad? De las fallas técnicas, o más bien de que nos quedamos sin internet por el día de hoy, vamos a continuar nosotros, ¿verdad? Con nuestro programa, con el mensaje del día de hoy. Para aquellos que no pudieron acompañarnos a través de la internet, ¿verdad? Quizá vayan a poder ver este mensaje a través de YouTube después. Bien, yo los voy a invitar a que vayamos preparando nuestras Biblias. Vamos a continuar con la serie que tenemos en el libro de los Hechos. Hoy vamos a continuar. Los voy a invitar a que vayamos al capítulo 13 del libro de los Hechos. Y mientras tanto, recordando brevemente de que, y lo que estamos viendo, de la gran necesidad que hay de misioneros, ¿verdad? Ya el hermano Santiago también nos compartía la semana pasada, pero también vemos un poquito antes de que se requiere un compromiso genuino, ¿verdad? De parte de aquellas personas que deciden algún día dar el paso de ser misioneros. Entonces hoy vamos a hablar un poco, ¿verdad? En forma breve, pero vamos a tratar de ser concisos, de ser de ir directos a lo que Dios quiere que nosotros estudiemos el día de hoy. Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 13 de Hechos y vamos a leer nada más los primeros 4 versículos. Yo les voy a pedir que se pongan de pie, por favor, los que ya vayan encontrando el pasaje bíblico en Hechos 13, versículos del 1 al 4. Dice la palabra de Dios: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Versículo 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Oremos. Padre bendito, gracias te damos, Señor, por este hermoso día de vida que tú nos das aquí en la tierra, Señor. Gracias por la oportunidad que tú nos das para estar aquí y poder compartir tu palabra, Señor. Bendice a mis hermanos, a mis hermanas que puedan asistir el día de hoy. Cuida de aquellos que no pudieron, Señor, y también te pedimos que cuides a los hermanos que están a la distancia, Señor, que no pudimos conectarnos el día de hoy, Padre bendito. Te pedimos que tú me des palabras, Señor, para comunicar el mensaje, para poder compartir con ellos lo que tú has preparado en este día, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, pueden sentarse. Gracias. Ya está un grupo aquí, ¿verdad? En Antioquía. Y el médico Lucas nos ha enseñado a través de este libro de Hechos prácticamente los primeros 12 capítulos. En quien se enfoca ahí es en la persona de Pedro, ¿verdad? Pero ya a partir aquí del capítulo 13 vemos ahora que quien va a tomar la mayor importancia, o quien va a tener los reflectores puestos, va a ser Pablo. ¿Por qué?
Porque a partir de aquí es donde empieza el primer viaje misionero de Pablo. Pero antes de eso, ¿verdad? Nosotros ya hemos aprendido que en la iglesia de Antioquía se habían refugiado hermanos porque estaban siendo perseguidos en Jerusalén. Esta iglesia iba creciendo en número porque se anunciaba el evangelio. Entonces llegó la noticia a Bernabé, ¿verdad?, que estaba en Jerusalén, y lo envían a Antioquía. Él llega, empieza a exhortar a la gente a que permanezcan fieles al Señor, ¿verdad? Pero después él también siente la necesidad de ir a buscar a Saulo, y va, manda por él, lo trae a Antioquía también. ¿Qué pasa en Antioquía? Bueno, si ustedes se fijan un poquito ahí antes, en el capítulo 12, se nos narra la historia de cómo Jacobo, ¿verdad?, es muerto, es asesinado. Después, también Pedro es encarcelado, ¿sí? Pero luego es liberado. Herodes lo buscaba y no lo encontró, y al parecer manda a matar a los mismos guardias que estaban al cuidado de él, ya de lo enojado que estaba. Y finalmente muere Herodes, dice ahí que se lo comieron los gusanos. ¿Qué es lo que vemos aquí? En medio de esta persecución, la palabra de Dios sigue dispersándose. ¿Y qué pasaba también en aquellos tiempos allá en Europa? Cuando se vinieron los primeros pobladores a América, los puritanos, también salieron porque estaban siendo perseguidos, en cierta forma. ¿Será que nosotros como cristianos acá ahora en este país necesitamos también de un tipo de persecución dura para que el evangelio siga adelante? Y eso que nos quede como pregunta. En medio de esa persecución nos encontramos ahora que Pablo y Bernabé regresan a Jerusalén a llevar una ayuda, pero ellos se regresan a Antioquía otra vez. Y ahí vemos ahora que se organizan, porque ahora van a tener que ser enviados a una misión. Y es precisamente el primer viaje misionero. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí en este pequeño extracto de la Biblia? Dice ahí, había entonces, el versículo 1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Primer punto de este día: Dios quiere alcanzar al mundo. Dios quiere alcanzar al mundo. Y todo comienza en oración, como lo veíamos también en el mensaje pasado. Todo comienza con oración. Sin la obra de Dios, ¿verdad?, nada de lo que el hombre llegue a hacer tendría significado o podría tener éxito. Entonces, Dios es quien aparta, quien selecciona a quien va a servir. Y el verbo apartar aquí, el significado en griego es aforizo. Aforizo quiere decir señalar aparte con límites. En este caso, vemos de antemano aquí que Dios, a través del Espíritu Santo, estaba llamando
a Bernabé y a Saulo para esta encomienda, este trabajo. Mismo Pablo más adelante, cuando escribe sus cartas, él reconoce que es Dios quien lo llama. Y esto lo vemos ahí en el libro de Romanos, en el capítulo 1, versículo 1, él declara, dice ahí: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Él declara que él es apartado para el evangelio de Dios. Y nuevamente nos lo vuelve a repetir en el libro de Gálatas. En Gálatas 1, versículo 15. Dice la palabra de Dios ahí: pero cuando agradó a Dios, que me apartó, ¿sí?, desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia. Entonces es Dios quien llama, es Dios quien aparta, ¿sí? La palabra llamado también, el verbo llamado también viene del griego proskaleo, ¿verdad? Y eso significa invitar a venir, invitar a venir. Es decir, convocar o llamar a alguien para una tarea. Y el ejemplo que ya se nos mencionó y que también hemos visto en otras ocasiones es cuando Jesús llama a sus discípulos. En Mateo 10:1, cuando se elige a los 12 apóstoles, dice la palabra de Dios: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Este verbo llamar es el mismo que se usa aquí, el llamarlos para una misión, ¿sí? Lo está llamando porque Él les va a entregar algo que van a hacer. Es decir, los convoca para una tarea. También es Dios quien envía, ¿sí? Y allí en donde estamos, en Hechos 13, en el versículo 4, dice: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Bueno, ¿por quién fueron enviados ellos? Por el Espíritu Santo. Y aquí vamos a ver muchas veces el Espíritu Santo. ¿Pero quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios, ¿sí? Entonces, es por medio de Dios que ellos son enviados también. También este mismo verso puede significar despachar, ¿sí? Despachar. Entonces vemos que todo comienza con oración y comienza con Dios. Que si la obra misionera o la encomienda de ir de misionero no está aprobado por Dios, no va a funcionar. Lo más seguro es que los resultados van a ser no muy buenos, ¿sí? Y ese es el primer punto, de que Dios es quien quiere alcanzar al mundo y es Él quien, si las cosas no están comandadas por Él, todo va a ser en vano. ¿Okay? Esa es la primera parte de este pequeño mensaje en este día. La siguiente parte, que es donde nos vemos involucrados nosotros como siervos, ¿verdad?, es que los siervos deben alcanzar al mundo también. Vemos ahí en el mismo extracto nuevamente que estas personas que fueron escogidos
Dice en el versículo 2 que estaban ministrando estos al Señor y ayunando. Si estaban ministrando, ¿verdad? Esto viene de la palabra liturgia, ¿verdad? Que estaban sirviendo en la iglesia. Y si nos acordamos desde los primeros tiempos, los levitas eran los encargados de todo lo que tenía que ver con el servicio en la iglesia. Entonces ellos estaban ocupados en la iglesia, en el servicio. ¿Y quiénes eran estos? Bueno, ahí se nos menciona nada más estos personajes, pero lo más seguro es que era un grupo grande de hermanos. Fíjense, dice ahí que estaba Bernabé, ¿verdad? Bernabé, que era oriundo de Chipre, la isla que está por ahí. Se dice de un Simón el Níger, que Níger significa negro, ¿verdad? Quizá era su piel, lo más probable es que él era del norte de África también. Algunos dicen que este Simón quizá era el que ayudó a Jesús con la cruz, cuando iba a la crucifixión. Estaba también Lucio de Cirene, ¿verdad? Algunos lo identifican como pariente de Pablo, pero de esto no hay seguridad. Estaba Manaén, dice ahí que se había creado junto con el tetrarca Herodes, quien decapitó a Juan el Bautista y quien también participó en el enjuiciamiento de Jesucristo. Y está al final Saulo de Tarso, que llegó a ser Pablo después, ¿verdad? Todos lo conocemos eso. Entonces, ¿qué vemos aquí en esta parte? Bueno, desde aquel entonces ya vemos que hay un grupo de personas de diferentes orígenes, unos de Chipre, de allá de la parte de Asia, porque Saulo también era allá de la parte norte de aquella provincia, y vemos acá los que estaban de la parte norte de África. Pero algo importante también que vemos aquí en ellos estaban sirviendo al Señor, ellos estaban preparados, ellos tenían conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, cuando llegamos a este punto de que nosotros como siervos de Dios también tenemos que ver en las misiones, debemos de entender que no cualquier siervo de Dios va a ir a las misiones. Tiene que ser alguien que se está preparando también para eso. Ahí el punto importante es de que los siervos de Dios deben de estar ministrando, deben de estar activos en el servicio de la iglesia. Los siervos de Dios deben de estar atentos a la obra de Dios. Y los siervos de Dios deben de vivir en obediencia a Dios. Dice ahí en el pasaje, ¿verdad?, que estaban ministrando, ¿verdad? Pero fíjense algo importante también, dice ahí, y ayunando. Ayunando era parte del servicio que ellos estaban también dando ahí en la iglesia. Muchas de las veces, bueno, yo no sé, yo nunca he ayunado realmente, yo les confieso, yo nunca he ayunado. Pero no existe algo que me diga a fuerzas que yo tenga que ayunar, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento. Sí vemos ejemplos de que el ayuno en muchas ocasiones era necesario. Y quizá algunos de ustedes lo practiquen, ¿verdad? Quizá algunos de ustedes practiquen el ayuno bíblico. Entonces, el ayuno bíblico se necesita cuando alguien está buscando la dirección de Dios. ¿Sí? El ayuno bíblico lo hace a veces la persona porque tiene que pasar tiempo con Dios.
Si usted ayuna, yo espero que no se vaya a hacerlo nada más porque se quiere quedar con hambre. No. Cuando usted ayune, si algún día Dios le dice que usted debe de ayunar o siente la necesidad de ayunar, tiene que hacerlo porque va a estar buscando la dirección de Dios y tiene que hacerlo en oración. Si usted dice que está ayunando, pero está pasando su día como cualquier otro día, en realidad lo que está pasando es hambre. ¿Sí? Entonces, eso es lo que pasó en ese tiempo. Ellos ayunaron porque estaban buscando la dirección de Dios. Estaban orando al mismo tiempo que estaban ayunando. Estaban sirviendo en la iglesia. Tenían que decidir, se tenía que decidir a quién de ellos se iba a mandar a ese viaje misionero. Y al parecer fueron los mejor preparados, los que estaban aptos para esa misión. Pablo o Saulo y Bernabé. Obviamente nosotros encontramos algunas, aunque yo les digo que no hay algo que me ordene, no es un mandamiento que yo tenga que ayunar, encontramos ejemplos del ayuno, ¿verdad? En el Nuevo Testamento. Cuando Jesús fue llevado al desierto, por ejemplo, alguien también le criticaba que por qué los discípulos no ayunaban, ¿verdad? Y él les contesta que no hay necesidad en ese momento porque ellos están conmigo ahora. Cuando yo me vaya, entonces es cuando se van a necesitar que ayunen. Y allí adelantito también se nos narra un ejemplo del ayuno en mismos Hechos 14. Denle un poco ahí a la página, en el capítulo 14, en el versículo 23. Esto pasaba cuando se nos menciona la historia de que Pablo es apedreado en Listra, pero después se calman un poco, ¿verdad? Y dice el versículo 21, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Y vemos otro ejemplo aquí del ayuno. Había pasado una situación peligrosa y ellos sintieron que tenían que ayunar también ahí. Entonces, volviendo a nuestro pasaje bíblico, vemos que los siervos estaban sirviendo, ¿verdad? Vemos cómo era la diversidad, cómo ya en aquel entonces había gente de diferentes culturas, ¿verdad? Pero también vemos cómo al final, en el versículo 4, los siervos muestran la obediencia. Entonces el siervo debe mostrar la obediencia a Dios. Cuando ya se les manda, no dijeron: no, sabes que yo siempre no voy. Ellos obedecieron. Entonces el siervo debe mostrar obediencia. Entonces ya vimos el primer punto de que Dios quiere alcanzar al mundo. Dios lo va a hacer a través de los siervos que son obedientes, porque también ellos tienen esa participación. Y el último punto que vamos a ver es nuestra función como iglesia. ¿Cuál es nuestra participación en el envío de misioneros? Bueno, para muchos de nosotros, quizás para la mayoría, hace todavía algunos años no sabíamos mucho de misiones, o no sabíamos, más bien no sabíamos nada.
Es hasta años recientes cuando hemos estado participando más en este tema de las misiones. Y seguimos aprendiendo. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en cuanto a la participación de la iglesia? Bueno, pues la iglesia también debe de alcanzar al mundo. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues la iglesia debe de participar activamente en el llamado, ¿sí? ¿Cómo va a ser ese proceso de escoger a los que van a ir? Esa es la participación de la iglesia. Muchas personas, muchos misioneros salen sin el respaldo de la iglesia, salen sin el respaldo de Dios. La verdad es que no deberían salir, ni menos apoyados. Si no van con el apoyo de una iglesia local, no deberían de ir. ¿Cuál es el patrón que vemos aquí? Bueno, pues la iglesia debe responder primeramente en oración, como dice ahí el versículo, ¿verdad? Que estaban ellos en oración, dice ahí el versículo 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Se fijan cómo continúa aún el ayuno y la oración? La iglesia debe de responder siempre en oración. Y quizás la oración es algo muy común en nuestras vidas ya, ¿verdad? Quizá algunos oramos a diferentes horas del día, ¿verdad? Eso es algo que quizás se va quedando ya en nuestra vida cotidiana, el orar. Sabemos que es necesario. Pero del ayuno quizá algunos todavía no lo practicamos, ¿verdad? ¿Cuál es la otra participación de la iglesia? La iglesia debe de responder otorgando esa autoridad a los siervos, ¿sí? Dice el versículo 3, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Y qué es esto de que les impusieron las manos? Bueno, también en la Biblia hay muchos ejemplos, muchos pasajes donde se nos menciona la imposición de manos, pero uno que resuena mucho es cuando se escogieron los diáconos, los 7 diáconos, y se les impusieron las manos. También vemos, por ejemplo, que cuando la niña estaba enferma, Jesús puso las manos sobre su cabeza, ¿verdad? Para sanarla. Y allí mismo en Hechos vemos varios más ejemplos de la imposición de manos. Capítulo 8, versículo 17. Es donde vemos cuando Saulo es perseguido, ¿verdad? Y predica en Samaria. Y dice desde el versículo 14 que los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente había sido bautizados en el nombre de Jesús. Y dice el versículo 17, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Y es cuando más adelantito nos mencionan de un tal Simón, que al ver lo de la imposición de las manos de los apóstoles, él ofrecía dinero porque él también quería tener ese don. Ahí mismo en el capítulo 19, versículo 6, en Hechos, estamos en Hechos, cuando Pablo en Éfeso dice,
Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Un ejemplo más en 1 de Timoteo 5:22. Cuando Pablo le da recomendaciones a Timoteo, y cuando en esa parte donde le dice en el versículo 22, de los consejos que le da, le dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Entonces vemos cómo aquí la imposición de manos es algo que se practica, ¿verdad? Nosotros también, ¿quién nos recuerda cuando el nombramiento de diáconos, ¿verdad? Hubo una ceremonia para eso también. La última parte de la iglesia es que la iglesia debe de responder enviando o despachando a los siervos. El verbo griego que se utiliza aquí es apoluo, que significa dejar en libertad, liberar, soltar, en cierta forma desligarse de. Pero no tanto, ¿verdad? ¿Quién, por ejemplo, no recuerda, quizá en sus familias todavía es tradición, el echar la bendición? Cuando yo me iba a venir, yo no sé si fue mi papá o mi mamá o quizá los dos, pero según ellos me echaron la bendición cuando me iba a venir para este país. Bueno, en esta parte, no digo que sea lo mismo, pero más bien, cuando ellos ya dejan ir a la iglesia, dejan ir a los misioneros, en cierta forma, como dice este verbo griego, se está desligando de los misioneros, pero ni tanto. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que estar al pendiente de ellos también, ¿sí? Entonces, el despedirlos no es nada, no es que les vayamos a decir adiós, hasta nunca. No, tenemos que estar en contacto con ellos. Entonces, ¿qué vamos a hacer o cómo vamos a meditar un poco en esto? Bueno, la conclusión o las 2-3 conclusiones a las que hemos llegado a través de este pequeño extracto es que Dios envía a misioneros de una iglesia sana, de una iglesia saludable. Esa es la primera conclusión. Es Dios primero quien los escoge. La siguiente conclusión es de que el cristianismo, ¿verdad? El cristianismo es principalmente un movimiento misionero. ¿Quién de ustedes no recuerda que nosotros fuimos una misión? ¿Cómo comenzó aquella misión? Quizá es el tiempo de que nosotros tengamos que abrir alguna misión. Meditémoslo, pensémoslo, preguntémonos. Porque la base bíblica ahí está. El cristianismo es un movimiento misionero, porque fíjense ustedes que fue Dios quien envió primero a su Hijo, ¿sí? Para que Él padeciera por nuestros pecados y a través de Él pudiéramos nosotros tener salvación.
Siguiente conclusión. Dios llama a los que están sirviendo. Dios no va a llamar a alguien extraño a nosotros, alguien que venga de repente a la iglesia y que diga, yo quiero ser misionero, yo quiero ir a la China. No, las cosas no van a funcionar así. Entonces, Dios llama a los que están sirviendo y no todos van a ir, pero sí todos podemos apoyar. ¿Sí? Y la última conclusión es que Dios no va a enviar ángeles, ¿sí? Dios quiere a personas dispuestas, decididas. Dios no va a enviar ángeles a hacer la tarea misionera. Es responsabilidad de la iglesia local, ¿verdad? Orar, escoger, consagrar, enviar a misioneros idóneos para establecer nuevas iglesias. Que el Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. Dios les bendiga. Vamos a entonar un par de himnos antes de despedirnos en oración.